Esta noche les voy a realimentar a 3 personas que han mandado eh, su entregable, sus avances, perdón, y seguiremos pues realimentando lo que nos vaya llegando. Entonces, vuelvo a poner a consideración de ustedes el día de asesoría, ya con esto de instrumentos, ustedes validando y aplicando instrumentos, vamos a sacar el ratico para que estemos con los equipos. Si alguno de los que tienen equipos, de pronto no pueden estar los dos, ustedes saben que de eso se trata el trabajo colaborativo y cooperativo, y es que alguno de los dos esté. Cuando ya sí sean a manera individual, ya ahí sí requiero que ustedes me compartan día y hora que de verdad sí podamos ustedes y yo les pueda agendar pues con todo el cariño. Entonces voy a empezar la grabación y empezamos a mirar los instrumentos con los cuales nosotros debemos hacer validar el instrumento. Permítanme entonces, yo empiezo la grabación. Pero antes de eso, permítanme, yo voy haciendo otra cosita aquí. Yo creo que todos ustedes tienen el formato del diagnóstico para que no se me les olvide ese diagnóstico y ese diagnóstico esté realizado en dicho instrumento. Yo la vez pasada les mostré cómo ustedes ingresaban a plataforma y cómo desde donde tenemos formatos para entregables, desde allí hacíamos pues bajábamos estos formatos. Entonces, hoy igual vamos a hacer el ejercicio como para que a ustedes les quede claro cuáles son los dos formatos, porque ustedes a veces utilizan el que no es y me dicen, Beatriz, es que usted nos mandó otro formato. Tengan la certeza que de aquí de la plataforma, la AAA, nos quedan digamos que estos formatos. En este momento, en formatos en la AAA, saben que tenemos el documento diagnóstico, el de consentimiento informado, el de autorización de uso de imagen, el de la carta aval por si alguien no lo tiene completo y firmado, el formato de proyecto y la plantilla del informe final. Entonces, saben que en este módulo, pues estamos trabajando el formato de proyecto y ahora en este entregable el documento diagnóstico que ya se los voy a presentar, pero quería tenerlo abierto para que en la grabación les quede aquí en lo que tiene que ver con el diagnóstico. Si alguno de ustedes no me escucha, me dice, porque hoy moví todo este aparato y no sé cómo estará el audio. Yo voy a empezar primero con el formato, como para que ustedes tengan esa precisión. Entonces, permítanme la grabación. Si de pronto llega alguien después de esta hora, yo le voy a pedir el favor al padre Orlando que luego al finalizar me avise como para tenerlo contabilizado en nuestra asistencia. Muchas gracias, padre. Bueno, ahora sí, iniciemos pues con la grabación. Recording in progress. Bueno, muy buenas noches. Siendo hoy 9 de junio, nos encontramos reunidos para repasar el diagnóstico, que será pues el formato del entregable, y para que miremos cuáles son los aspectos a tener en cuenta en la validez de los instrumentos. Me complace mucho tener a Alba, a Daniela, Efren, Ulmer Ángel, a Karen, María Isabel, Padre Orlando, a Cindy y a Víctor con nosotros. Para quienes no pudieron estar, también un saludo especial y que puedan pues abordar este tema. Permítanme entonces, les voy a compartir pantalla y vamos a observar qué es lo que el formato nos está solicitando en esta ocasión.
Entonces, vamos a precisar en este formato de diagnóstico qué es lo que nosotros vamos a tener como entregable, como para que estemos a paz con este próximo avance que ya tienen ustedes y que realmente vamos llegando también a un porcentaje significativo de nuestro módulo, pero que ustedes vienen tomando toda esa parte eh, con mucha responsabilidad, que muchos de ustedes ya han realizado pues sus instrumentos. Entonces, recordemos aquí que en la AAA o en la Agenda de Avance de Aprendizaje están los formatos de entregables. Entonces, este ejercicio lo vamos a realizar en el entregable 2, que es el diagnóstico. Aquí nos aparece con lo básico. Luego el diagnóstico del problema, donde aquí nos piden que vamos a tomar esa muestra que tenemos, pero que antes de esa muestra nosotros hicimos o hacemos planeación de instrumentos y esos instrumentos tienen que ser de acuerdo a lo que nosotros estamos persiguiendo o tenemos como propósito central en nuestro estudio. Entonces, aquí es muy importante validar que esos objetivos que nosotros tenemos, si van a ser los que realmente se ajustan a la intencionalidad de cada contexto. Aquí entonces nuestro diagnóstico va a establecer esa línea de investigación. De ahí es donde nosotros hacemos los análisis, donde podemos llegar a unas conclusiones, pero que para brindar esa validez a los resultados obtenidos, nosotros tenemos que pasar también por una validez de expertos que nos van a decir si esos realmente nuestros instrumentos están bien conformados. Entonces, aquí nosotros, antes de aplicar los instrumentos para poder recolectar o para recabar esa información que nosotros necesitamos, tenemos entonces que encontrar personas expertas. Ustedes pueden en sus lugares de trabajo, personas que ya han terminado sus maestrías, que ya han terminado sus doctorados o que están doctorándose o que están pues en curso de esos estudios avanzados para que ellos les puedan validar. Entonces, vamos a mirar primero qué es lo que persigue este entregable y vamos a mirar. En las conclusiones, pues sabemos que da respuesta a esos objetivos con los cuales ustedes eh, plantearon unas intencionalidades y a través de nuestros instrumentos, pues vamos a recabar esa información que requerimos con la pregunta de investigación y además de esa pregunta de investigación, nosotros poder abordar, nosotros qué vamos a encontrar, qué encontramos, qué debemos hacer con esos, digamos que con esos datos, ¿cierto? Y tener muy en cuenta todas esas referencias que nosotros podamos alcanzar. Entonces recuerden que nosotros en nuestro diagnóstico hacemos 3 diagnósticos. Nosotros indagamos, perdón, en el diagnóstico vamos a indagar uno que les había comentado la vez pasada, indagamos siempre por la competencia que estamos trabajando, es decir, cómo están en los conocimientos de nuestra, supongamos que estemos trabajando la lectura crítica, entonces, cómo están en esos niveles de lectura crítica. En ese diagnóstico también tenemos que abordar la parte tecnológica, que cómo están en esa parte, con qué recursos cuentan. Entonces, si voy a los recursos, tengo que saber si utilizan un teléfono, si utilizan un computador, si utilizan una tablet, si es propiedad, si es del vecino, si es del papá, si es del tío, si es del familiar más cercano, qué tipo de gama puede estar representando el equipo, si tienen internet, el recurso de internet, si es propio, si es por datos, si es por, bueno, por lo que ustedes saben, pues que deben acceder allí.
Y también, entonces, tenemos que indagar por la parte sociodemográfica. Tenemos que saber ellos con quiénes viven, cómo viven, de qué viven, eh, porque es fundamental saber si ellos están acompañados o no también en el proceso de aprendizaje, ¿cierto? Si ellos de verdad tienen como a veces uno dice a quién le duela o a quién lo acompaña. Entonces tenemos que saber si viven con sus papás o si tienen unas personas que están a cargo de ellos. Vamos a mirar entonces cómo hacer el proceso para hacer validar nuestros instrumentos. Lo primero es que nosotros vamos a dirigir una cartica. Entonces, vamos a dirigir una carta a la persona que sabemos que nos puede validar esos instrumentos. ¿Qué vamos a decir en esa cartica? En esa cartica nosotros simplemente la vamos a titular Carta de presentación, validación de instrumentos. Yo quisiera que alguien me dijera si están viendo bien. Sí, mi profe, se ve muy bien. De mi parte Muchas se ve bien. gracias. Muchas gracias. Entonces, aquí nosotros escribimos el título, carta de presentación, validación de instrumentos, la fecha, a la persona que va dirigida, el título que tiene. Y aquí en asunto, siempre escribiremos en esta ocasión, validación de instrumentos a través de juicio de experto. Y damos pues el saludito, cordial saludo como estudiante del programa, pues esto fue por allá cuando Beatriz lo hizo, pero ustedes aquí, la maestría, ¿cierto? Y de la Universidad de Santander, Colombia, y en aras de generar procesos investigativos de alta incidencia educativa, en diferentes estamentos sociales, pedagógicos y académicos se requiere validar los instrumentos con los cuales se hace la recolección de datos necesaria para desarrollar la investigación que tiene como denominación, y ustedes aquí le van a escribir el nombre de su proyecto. Aquí va el nombre de su proyecto. Yo les facilito esta para que ustedes la hagan igual, ¿cierto? Entonces dice, por ende, se considera conveniente contar con su valiosa experiencia profesional en diferentes temáticas investigativas y educativas que da soporte, validez, confiabilidad y aprobación a los instrumentos que nutren el proceso investigativo. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que anexarle a la persona que nos va a revisar el instrumento? Los instrumentos. Entonces, le anexamos la pregunta de la investigación, la hipótesis que vamos a trabajar o que estamos pues formulando, los objetivos y los escenarios. ¿Cuáles son los escenarios? Donde ustedes están desarrollando su proceso. Entonces, que en el grado quinto de la escuela Encanto Bonito, ¿cierto? ¿Dónde es? Vamos a entregar la matriz de operacionalización de las variables y las categorías de análisis si las tenemos. Y entonces saben que tienen un cuadrito de operacionalización y ese es el que le vamos a entregar al evaluador del instrumento. Entonces le referimos también cada uno de los instrumentos. Si tengo, en este caso, pues yo tenía mi método era mixto, entonces tenía instrumento cuanti y cualitativo. Entonces el instrumento 1, una encuesta con el escala de Likert, con el instrumento 2, la entrevista estructurada, instrumento 3, el diario de campo y el formato de constancia de validación de instrumentos. Entonces también se le envía el formato donde él me va a validar los instrumentos. Ya le damos las gracias, nuestro nombre, nuestro correo. Entonces vamos con el anexo 1. Le presentamos aquí la pregunta general. Ustedes aquí no tienen sino una pregunta, ¿cierto? Yo no
No recuerdo en este momento, no preciso muy bien, pero creo que ninguno de los equipos tiene preguntas secundarias, sino que tiene la pregunta general, ¿cierto? La pregunta principal. Entonces, ahí anexamos la pregunta 1. Si no tenemos secundarias, no las anexamos. Anexamos la hipótesis. Entonces, aquí queda constancia de la hipótesis. Luego los objetivos, le describimos le relacionamos cuál es el objetivo general y cuáles los objetivos específicos. Nos vamos al escenario. Entonces le contamos dónde nuestra institución, si es pública o es privada, si es urbana, si es rural, ¿cierto? Aquí como eran varias instituciones, entonces aquí se le han referido las privadas, las públicas, las urbanas y las rurales. Bueno. Luego nos vamos para el anexo 2. Aquí sí, le mostramos la operacionalización de nuestras variables o categorías de análisis. Entonces, recuerden que el formato del proyecto de la UDES trae un cuadrito similar a esa operacionalización, ¿cierto? Entonces, aquí eso es lo que ustedes van a copiar para entregar. Ay, perdón. Entonces, en esa operacionalización, pues sabemos que están los objetivos, que está el enfoque en el cual pertenece cada uno de los objetivos y todos los objetivos están alineados a un solo enfoque o a una predominancia, es válido. Las variables y categorías, entonces decimos cuáles están, en este caso pues es la lectura y escritura como prácticas sociocríticas, las dimensiones que tiene la lectura y escritura, las prácticas sociocríticas y tiene el rol del docente. En los indicadores tiene el intercambio cultural, la criticidad, la práctica cultural, las realidades multimodales, la estrategia pedagógica. Y en los instrumentos, entonces en la encuesta, en este intercambio cultural, entonces yo expreso en qué preguntas tiene relación, ¿cierto? Entonces aquí encuentro que la pregunta 12 y 16 es la que trata sobre este intercambio cultural. Si fuera la criticidad, entonces voy a decir que es en la encuesta que voy a utilizar como instrumento, que en la pregunta 10 y 19 yo estoy abordando la criticidad y que esta práctica cultural yo la estoy retomando en la pregunta 12 y 16 y que me voy a las realidades multimodales y que las encuentro, las preguntas que hago y que están relacionadas con ellas, estarían en la 12, 13, 15, 16, 17 y 20. Entonces, ahí estaría esa parte. También tomo entonces aquí, pues en este ejemplo, en los indicadores, tendríamos la estrategia pedagógica y estaría en las preguntas 2, 3, 4, 7 y 8. Yo ahí estaría preguntando algo que me esté llevando a definir o a poder pues brindar información sobre la estrategia pedagógica. Pero ahí también tendría la relación docente-estudiante. Entonces, la pregunta 1, 11 y 18 me estarían dando cuenta sobre ese aspecto, perdón. Y ahí estaríamos entonces en esa pregunta 1, 11 y 18, pues dando los datos que se requieren para que nosotros podamos abordar entonces esa relación docente y estudiante. Si me fuera a la segunda variable de correlación, aquí la correlación que se tomó fue las TIC. Aquí se toman los escenarios virtuales
y qué pena, y la lectura y escritura. Y entonces en cada uno de los instrumentos seguimos relacionando con cuáles preguntas lo hacemos. Luego me voy a la lectura, escritura como prácticas sociocríticas y también hacemos lo mismo. Entonces identificamos cuáles son las dimensiones, cuáles son los indicadores y los instrumentos en qué pregunta estoy yo relacionando, por ejemplo, aquí en la lectura y escritura en los escenarios virtuales. Luego me voy a las prácticas sociocríticas y yo diría que en la lectura y escritura como prácticas sociocríticas yo estaría tomando la práctica cultural y estaría dándole respuesta en la pregunta 3 del anexo 2, que ya sería el instrumento de la entrevista en estas dos, ¿cierto? Y ya cambié de instrumento. En el primero pues estaba abordando desde la encuesta, ahora aquí a esta segunda categoría yo le estoy recabando la información a través de la entrevista estructurada. Entonces, lo mismo me voy contando que la criticidad también desde la entrevista, en cuáles preguntas yo la estoy retomando. Igual me vengo a la estrategia pedagógica, las realidades multimodales y a la estrategia pedagógica y sigo con la entrevista y finalizo con la observación. Entonces, la observación ya sé que es el anexo 3 y empiezo a mirar en la categoría 1. Entonces, ¿con cuáles preguntas yo voy a estar respondiendo desde la observación? Y me vengo y doy también el recorrido, pues, por por estas otras dimensiones y variables y categorías que tengo y voy dando pues como esa relación y voy llevando a las respuestas que requiera, ¿cierto? Entonces, ya en esta parte nos venimos y mostramos los anexos. ¿Qué vamos a mostrar en los anexos? Mostramos entonces los instrumentos. Entonces tomo la encuesta, sabemos que todo instrumento tiene que tener su nombre, ¿cierto? Entonces, desde dónde es, cuál es el autor, aquí sería el nombre de todos ustedes. Luego, cuál sería el objetivo específico de ese instrumento, no del que yo me estoy planteando. Y vengo y le doy las instrucciones. Recuerden que esta primera parte hasta estos datos sociodemográficos es lo que se conoce como, como la cabeza del instrumento, donde va identificado con si ustedes tienen, ¿qué les digo yo? Este membrete o este logo, lo que ahora ya los diseñadores llaman identidad. Entonces, si tiene esta identidad, luego, ¿dónde lo voy a ubicar? Porque es que recuerden que ustedes deben tener sus instrumentos también ubicados en un lugar de accesibilidad como investigadores y donde vamos a custodiar esa información. Entonces, allí les tenemos que abrir también espacio. El nombre del instrumento, aquí es una encuesta, el nombre de ustedes, el año que es el 2023, el objetivo específico. Pasamos a dar las instrucciones y en estas instrucciones de esta cabeza de todo instrumento me debe estar representada la protección de datos, ¿cierto? Y ustedes saben que aquí está con la ley 1581 del 2012, porque si ustedes no se las tienen clarita, no, de nada nos vale el instrumento. Nosotros tenemos, en todos los instrumentos tenemos que tener esta partecita. Aquí pues se les está dando un ejemplo, pero luego puede uno de una vez empezar con los datos sociodemográficos. Ya ustedes como lo quieran ubicar, como los quieran organizar, pero entre más completo que les quede, mucho mejor. Entonces, en esta escala se daba de carece de importancia, de alguna importancia, de gran importancia y de suma importancia, ¿cierto? Siendo
4 de suma y 1 carente de importancia. Y en los ítems, pues aquí estaban relacionados y aquí está pues la escala en la que se va a elegir de dónde a dónde estaba. Entonces, por eso aquí están las preguntas de las que hablábamos en la parte superior, de cuáles sí realmente estaban. Si ustedes ven la pregunta 1, ubiquémonos aquí. Aquí estaba preguntando por la importancia de las TIC dentro del proceso de formación como mediadora de la lectura y la escritura. Si nos vamos donde estaba la relación para nuestro digamos, validador o revisor o evaluador del instrumento, entonces miren que la tienen en del anexo 1, lo tienen referido, la pregunta 1, a ver si estaba, está a ver aquí. Esa pregunta 1 la tienen referida en la 11, en el punto 7, la variable de correlación TIC, lectura y escritura, ¿cierto? Entonces ustedes ven que en el anexo 1 que la encuesta lo han referido con la pregunta 1. Entonces, si ustedes ven que aquí dice lectura y escritura y se van a esa pregunta 1, entonces ya quien valida el instrumento se da cuenta si realmente si está respondiendo a esa importancia de la pregunta en este ítem y para esta relación que el investigador ha querido plasmar, ¿cierto? Así uno va revisando una por una. Cuando uno va a validar un instrumento, uno empieza desde cada una y va allá a la pregunta, al objetivo, a la hipótesis, va a cada una de las variables para ver si de verdad sí tiene correlación o coherencia o cohesión. Entonces así uno tiene que entregarle a la persona cada uno de estos instrumentos. En esta, por ejemplo, la entrevista estructurada, se parte también del nombre del instrumento, vemos aquí también la cabeza del instrumento, la ley de protección de datos, porque esta cláusula donde le estamos diciendo que nosotros le vamos a custodiar esa información, entonces debe estar muy, muy claro para la persona, ¿cierto? Entonces aquí igual se le muestran los datos y ya uno empieza, cuando es entrevista, pues si es semiestructurada o es estructurada, que vaya con esa correlación con lo que realmente se está buscando. Entonces, por eso en la matriz de los instrumentos tiene que venir muy claro en qué fase de la investigación se va a utilizar cada instrumento y cada instrumento a qué le va a apuntar. ¿Cuáles son esos datos que de verdad nosotros requerimos? No a llenarnos de una cantidad de información que luego ni vamos a ser capaces de codificar, sino que realmente a qué le estamos preguntando. Y así nosotros vamos entonces llevando esa correlación de lo que nosotros realmente requerimos, ¿cierto? Entonces, a mirar muy bien con qué es que vamos a indagar en cada una de esas categorías, de la misma hipótesis, de la misma pregunta, de los mismos objetivos, y así nosotros vamos dando pues como ese proceso de ir encadenando cada uno de estos factores. Aquí había otro instrumento que es el de la observación. Saben que en la observación puede ser no participante o puede ser participante, ¿cierto?
y se tomó participante y a la vez tenía apoyo en diario de campo. Entonces también las temáticas o ejes de análisis hacia dónde vamos a apuntarle, a través de cuál es la interpretación, las mismas categorías, y luego entonces pasamos al formato de validación de instrumentos. Entonces, este formato se lo hacemos a nuestro evaluador para que él entonces por cada uno de los instrumentos, entonces él empiece a analizar y él va a tener aquí el nombre del instrumento, va a tener los criterios a evaluar. En este caso, si ustedes le van a asignar claridad en la redacción, coherencia interna en la pregunta, inducción a la respuesta si hay sesgo. Si yo lo estoy llevando a que responda, eso es sesgar la pregunta, ¿cierto? Si de verdad sí tenemos un lenguaje adecuado con el nivel del informante. Es decir, si usted a un niño de segundo de primaria, usted le pregunta, ¿qué opinas de la perestroika? Seguramente el niño, por no quedar mal, les va a decir a usted, profe, eso tiene sus pros y tiene sus contras. Y resulta que es que el niño no sabe qué es la perestroika. Entonces, para él no quedar mal, él les va a contestar algo parecido. Para nosotros evitar eso, entonces es donde tenemos que, en las preguntas que realicemos, que de verdad los términos sí los conozcan nuestros niños, que ellos sí estén enterados qué significa cada una de esas cuestiones. Y mide lo que pretende. Si realmente ustedes con la pregunta sí quieren alcanzar lo que tienen en cada una supongamos supongamos no, de las precisiones que ustedes manifiestan en su instrumento. Y aquí las observaciones, porque como evaluadora yo puedo decir, bueno, encontré que había claridad en la redacción, ¿cierto? Que sí. Coherencia interna, sí, le encontré coherencia interna. Inducción a la respuesta porque vi que sesgaba. No, no, era una pregunta muy bien formulada. Pero resulta que aquí me fui al lenguaje adecuado con el nivel del informante y la vi muy elevada. Entonces digo, no, aquí mide lo que pretende. Sí, realmente está queriendo medir lo que pretende. Entonces, ¿qué digo en observación? El lenguaje ¿cierto? Ahí yo puedo poner ya como, como evaluadora del instrumento, entonces yo voy a decir que el lenguaje debe ser adecuado al nivel del joven. Entonces, allí ya cuando termine, voy a decir que acepto y que valido el instrumento y que permito que se aplique siempre y cuando se lleven a cabo las mejoras sugeridas en el campo de observaciones. De pronto ustedes van a encontrar evaluadores de instrumento que no les van a mandar observaciones, pero cuando se evalúa a conciencia, siempre todo instrumento va a tener algo por mejorar, cualquier cosa, pero uno sí le encuentra sentido, pero también le va a encontrar factores donde requiere que sean mejores para que sea un producto mucho más robusto. Entonces, ¿cómo termina uno como evaluador diciendo? Miren que aquí dice validez, ¿cómo valido? Entonces, yo aquí donde dice aplicable, si yo veo que la cantidad de ítems de verdad responden, entonces yo le voy a decir que es aplicable, ¿cierto? Si no, escribí ninguna observación, pero si pienso que no es aplicable, porque puede suceder que las preguntas no estén acorde, entonces aquí le diría no aplicable. Pero
Si yo veo que es aplicable atendiendo a las observaciones, ahí es donde yo digo que claro, pero que me debe corregir las acciones de mejora planteadas. Esto es lo que nosotros le vamos a hacer a cada uno de los instrumentos. Entonces, aquí también en la entrevista, que miró el evaluador, entonces miró si el instrumento contiene instrucciones claras y precisas para responder, sí, no o si tengo observaciones. Si los enunciados permiten el logro del objetivo de la investigación, sí, no y observaciones. Si los enunciados están distribuidos en forma lógica y secuencial, también. El número de enunciados es suficiente para recoger la información, también. Hay coherencia, redacción y estructuración de forma y fondo, sí o no. Entonces, también lo mismo, yo voy a decir si el instrumento es válido y voy a dar mi apreciación, si es aplicable, si no aplicable, atendiendo a las observaciones, y lo mismo con el instrumento de diario de campo. Entonces también si contiene instrucciones claras, si contiene las partes fundamentales que sustentan una observación, porque aquí él está sirviendo de soporte al diario, y si promueve la descripción, la interpretación y el análisis, si es una herramienta que genera un aspecto de articulación, y si hay coherencia, redacción y estructuración de forma y fondo. Entonces, aquí, en este caso, entraríamos a mirar si es aplicable o no, si es válido, si no es aplicable y si es aplicable atendiendo a las observaciones. Ya ustedes aquí van a mirar y si es validado, aquí entonces ya el nombre del validador. Aquí el documento, la fecha, la firma, el celular y el correo electrónico, ¿cierto? Porque tenemos que tener que las personas, si realmente tengan la, digamos, lo que sí estén de verdad realizando el trabajo desde esa perspectiva profesional. Entonces, y hay una forma de que ellos nos den también respuesta. Ya les voy a mostrar cuando ellos nos dan respuesta. Ellos nos deben hacer la siguiente cartica. Cartica de aprobación cuando ellos digan que sí validan el instrumento. Entonces, tenemos la cartica. Cartica. Vayan mirando qué preguntas tenemos aquí hasta el momento y vayan mirando cómo vamos a elegir. Ah, este no era, perdón. Este no es. ¿Cómo vamos a elegir a esas personas que queremos que sean pues los validadores de nuestro instrumento? Es como para que ustedes lo tengan muy pendiente. Esta es la carta que entrega a la persona que nos haya validado. Entonces, Santiago de Cali es desde donde esté la persona que nos esté validando, la fecha. Ellos dicen el nombre del estudiante, cordial saludo, teniendo en cuenta su solicitud realizada a través del correo electrónico para validación de instrumentos de recolección de información, me permito comunicarle que apruebo las adaptaciones a guía de observación y guión de preguntas de grupo vocal con padres y estudiantes, teniendo en cuenta que se realizaron los ajustes pertinentes de acuerdo a las observaciones realizadas, por lo cual se considera aplicable. Y uno firma, así con los datos que les dije ahorita, diligencia o no esta cuestioncita. Entonces, miren, a ver, yo les voy a prestar todos estos formatos para que ustedes a bien los tengan. Vamos entonces a las preguntas que ustedes a bien tengan. Recording stopped.
Cuéntenme a verme, muchachos, que les queda ya vi una manito por allí levantada. Efren, yo te había visto con la mano levantada. Adelante. Profe, buenas noches. Muy buenas noches. Adelante, Efren. Profe, estoy como un poco preocupado, hombre, pues con nosotros al 20 de junio tenemos que entregarle también el tema de diagnóstico. Pues es mi pregunta certera ahí. Al 20 de junio. Espéreme a ver que yo miro Sí, mi calendario. Ustedes tienen ahora un entregable. sí, es que o sea, yo en estos momentos estoy ya como tratando de cuadrar todo lo que tiene que ver con el costeo, con el presupuesto. Entonces, no, ya entramos y tenemos el otro módulo también encima para entregar el trabajo final. Y entonces usted ya, pues tenemos que buscar ya quien nos apruebe esos instrumentos de diagnóstico, que ya le voy a hacer también una pregunta clave ahí. Entonces sí, sí siento como que nos queda, y llega esta semana institucional porque hoy salen a vacaciones los chicos. Entonces Pero, sí me queda como esa pregunta ahí, como, es al 20 de junio que le tenemos que entregar todo esto. sí, señor. O sea, Eh, instrumentos ya pero es validados. que, pero es que ¿a qué? Ustedes es que salen los muchachos de vacaciones, eso sí es verdad. Porque nosotros, Salieron, sí, salieron hoy. salieron hoy. Salen hoy, sigue la semana institucional, que es la semana entrante. Pero no, o sea, igual hay que trabajar, pero mi pregunta es, al 20 de junio tenemos que tener ya entregada los formatos, las cartas que nos diga este señor que sí, en definitiva los instrumentos son válidos, porque ahí sí como que tengo una confusión, no tengo una confusión, tengo es una preocupación de que de pronto me quede corto con la entrega de todo eso. Nosotros esta semana estuvimos definiendo ya casi que la última parte, que es el tema del presupuesto, Víctor y yo, que eso es Sí. 4, 5, 6, 7 y 8, creo que del anteproyecto, y ya entonces nos tendríamos que poner esta semana que viene a empezar a mirar cómo hacemos para la conformación de los instrumentos que tenemos de las variables que hicimos en el anteproyecto y definir los instrumentos y que nos los valide un profesional. Entonces, para saber cómo nos vamos a organizar, porque el tiempo es valioso entonces de aquí en adelante. El tiempo es oro. Mm, Entonces, nosotros aquí debíamos de tener ya los instrumentos de recolección de información. Estoy mirando que nosotros, inclusive las consideraciones éticas, también las ya, ya, debemos tener ya las tenemos, listicas. sí, Ah, ya las tenemos. Bueno, sí, ya las este tenemos. capítulo del diagnóstico, que es el que voy a mirar, que es el capítulo 5 en el formato general de nuestro proyecto. A ver hasta allí qué nos está pidiendo. En este proyecto, acuérdense de los instrumentos de consideraciones éticas, donde tenemos el consentimiento informado, allí vuelven a pedir la carta, la autorización de uso de imágenes y fijaciones audiovisuales, nos piden el presupuesto, el cronograma, Mm, nos piden capítulo 5 del diagnóstico. Entonces presentamos los tópicos relacionados con la identificación de la situación y el diagnóstico realizado a la población que se interviene en la investigación. Es preciso validar si dentro de la formulación de los objetivos se contempla este aspecto y, de ser necesario, nosotros lo ajustamos para mostrar el cumplimiento de los objetivos. El diagnóstico establece la línea de base de la investigación para análisis y conclusiones, al igual que brinda validez de los resultados. Nosotros vamos a dejar listico, dado que los muchachos se nos fueron a vacaciones, vamos a dejar listico esa aplicación del instrumento, porque lo que yo veo aquí es que nosotros
debimos de haber ido hasta la aplicación del instrumento, pero nosotros tenemos tiempo. Siempre nos dan la primera semana del siguiente módulo para nosotros hacer las mejoras que se requieran en el módulo. En esa semana que nos dan, en esa semana ya vamos a contar con los jóvenes, con los niños y vamos a aplicar el instrumento. Ahí tendríamos que ser muy juiciosos y pegarnos un encerrón un fin de semana a tabular, codificar esos instrumentos para tener esa información y empezar de lleno con la propuesta que sería el capítulo siguiente. El capítulo 6 es el de la propuesta pedagógica. Entonces, mientras que llegan nuestros muchachos, nosotros tendríamos que tener esto totalmente organizado. Y totalmente organizado me refiero a que validado, organizado cada uno de los instrumentos, más organizado todas las mejoras que yo les he sugerido en el proyecto, porque si no, mis muchachos, ustedes no van a tener tiempo en el siguiente módulo. El siguiente módulo es de un poquito de trabajo más fuerte que este, porque vamos a estar con la parte tecnológica, porque vamos a estar con miles de cosas. Entonces, dentro de 8 días que ustedes no tienen muchachos, vamos a hacer la segunda parte de la intervención tecnológica para que no, continuemos mirando la posibilidad de elección de ustedes con la herramienta, porque mientras que ellos retornan, ustedes van a ir avanzando en ese manejo tecnológico y vamos a ir mirando. Igual pues necesitamos qué vamos a encontrar en los datos del diagnóstico, pero más o menos ya ustedes han detectado en sus muchachos cuáles son esas necesidades y ustedes ya han tenido, ¿qué les digo yo? Como una perspectiva de qué quieren ustedes abordar en la parte pedagógica. Yo estoy más que segura que ustedes ya han empezado a mirar y ustedes han dicho, ay, yo voy a trabajar un cuento, yo voy a trabajar una fábula, yo voy a trabajar este video que me encantó, yo voy a trabajar. Yo estoy más que segura que ustedes ya eso lo vienen teniendo en mente. Entonces, por eso los voy a invitar. Vamos a hacerle con toda la certeza a esta parte. Y vamos en ese descansito que vamos a tener, a avanzar en esas partes. Y voy a empezar. Ustedes me van a colaborar en algo y es, por favor, pónganme en color azul lo que ustedes van mejorando de lo que yo les he puesto. No dejen ningún comentario por allá vacío. No digan después lo hago. Ese después no llega. Ahora que van a estar sin muchachos, yo se los digo por experiencia propia, estamos un poquito menos estresados. Un poquito, porque tenemos mucho por qué responder. Pero ahora que vamos a estar un poquito menos estresados, vamos a dedicarnos a esto que nos falta, a realizarlo, a organizarlo y a que vamos a refinar esas partes que tenemos de atrás que no hayamos complementado. Y yo me refiero a partes de atrás que pronto, pues yo en la última vez que les dije, solamente una persona no me había hecho los ajustes en los objetivos. Los demás tenían ya sus objetivos, creo que al 100. Tenían su pregunta coherente, su título coherente. Entonces, la mayoría de ustedes venía caminando muy bueno conmigo. Hay solamente 2 personas quedadas, que son 2 personas que acaban de llegar y que yo quiero que estén al hilo con nosotros. Y no me refiero ni a Karen ni a Marta porque han trabajado muy bueno. Son dos señores jóvenes, 2 señores jóvenes, 2 señores. A ver, yo miro si hay alguno aquí hoy presente. Mañana trabajaré con uno y no los veo. Entonces, yo no quiero dejarlos, yo quiero alinearme con ustedes, yo no quiero que ustedes se me preocupen, yo no quiero que se me enfermen ni se me estresen,
porque les digo, si les estoy diciendo que tenemos tiempo, lo vamos a tener, pero caminen, por favor, de aquí en adelante, caminen con ese ritmo que nos va a requerir este fin de módulo y el siguiente. En ese ratico que tienen ustedes de descanso, que es como una semana que les dan entre módulo y módulo, vamos a avanzar en esa parte tecnológica para que ustedes no se me queden. Entonces, ya ustedes entrando en ese primer día, mejor dicho, ustedes van a ir preparados que van a aplicar esos instrumentos para que no nos vamos a sentir colgados, sino que lo que nos dan en esa primera semana para organizar las mejoras de este módulo, las tengamos listico en ese módulo. Y, y esa parte del diagnóstico, ustedes la tengan muy clara. Ahora, que la otra semana vamos a mirar la manera de codificar esa información para que desde ya usted aplicó este instrumento y usted sepa, voy a codificar con estos colores, voy a tener esta matriz. ¿Cierto? Voy a tener esta matriz en Excel o voy a codificar con unos colores o voy a tener organizadas estas carpetas. Es todo lo que vamos a tener como investigadores organizadito. Entonces, dentro de 8 días vamos a continuar con esta parte. Profe, o sea, entonces, o sea, nos vamos a proponer, Víctor y yo, como meta al 20 de junio, pues, darle lo que más podamos y ojalá tengamos ya aprobados esos instrumentos, porque entonces tenemos que mirar a ver qué asesor o qué profesional nos puede colaborar haciéndonos eso. Una pregunta más particular, usted que tiene la experiencia, ¿de cuánto estamos hablando? O sea, ¿cuánto nos podría cobrar un profesional por hacer ese trabajo? Para irnos también No, programando no, desde... no, 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 mis muchachos. Nadie cobra por este trabajo. Eso sí se los No, puedo asegurar. No, no, no. Por este trabajo no me les van a cobrar. Yo estoy más que segura que no. En la cuestión de la academia, en esto no. Más adelante yo sí les digo en qué les cobrarían. ¿En qué les pueden cobrar? En que ustedes desde ya se preparen, si no saben, emplear Sin un dominio, tu sitio web es invisible. digámoslo, un Con los dominios de estadístico como Hostinger el SPSS para estos instrumentos o un Atlas T en lo cualitativo, entonces ustedes consigan una persona que les colabore y esas personas son personas que les pueden decir, yo te explico eso o te lo hago. Ustedes nunca digan que se los haga, digan, explíqueme. Una persona que les explique a ustedes un instrumento de esos en una hora, les explica y les ayuda a sacar esa información analizada, porque la necesitamos. Ustedes necesitan en esos datos mostrar una parte estadística. Y ustedes muestren que comprueban hipótesis y que tienen el manejo del SPSS y que tienen también el del Atlas T, quienes tengan datos cualitativos. Esas personas lo que más les cobran para que ustedes no se dejen tumbar, y me perdonan la expresión, son 50.000 pesos. Eso le cobra a uno una persona que maneje esos software o esas cuestiones. Eso le cobran a uno por una hora y en una hora le explican a uno cómo hacerlo y uno lo hace. Pero esa parte de validar no, para que ustedes no se me vayan a dejar. El que les vaya a cobrar, usted le dice, bueno, muchas gracias, muy amable, y si ustedes no tienen quién, me dicen que yo en mi colegio tengo personas. claro, Padre, porque piden firma, entonces de pronto claro, le pueden decir, es que te voy a dar mi firma, entonces dame. claro, no, pero ustedes les dicen, no, no me des tu firma original, dame una firma casual. Profe, yo hago una pregunta, disculpe que no levante la mano. Sí, Víctor. Los profesionales que nos van a validar los instrumentos, magíster o doctorados, o doctorandos, perdón, o doctores, ¿deben estar relacionados directamente con la maestría o simplemente con el título? No, yo lo diría con el título. Por lo general, uno siempre pide que se lo evalúe un par igual a uno o uno que vaya en una escalita más allá.
pero a veces ustedes y yo sabemos que los títulos no hacen la gente. A veces puede haber un especialista en la institución que sabe más que un doctor, sin demeritarlos. Lo ¿Sí? pregunto es con respecto al tema, pues, o lo que estamos viendo nosotros en la maestría. De pronto llega un magíster que haya hecho la maestría en otra área y nos pueda validar eso. ¿Es posible? Claro, ahí sí. Desde otra disciplina del saber, claro que sí. Y desde otra, desde otro, digámoslo así, otra maestría que tenga temática en algo distinto, claro que sí. Lo importante es que la persona ya ha recorrido ese camino de investigación. Claro, Víctor, en eso. Sí, señora, sí. Muchísimas gracias, profe. Bueno, vi al padre y vi a Alba. Mi profe, estaba pensando también en esto, en el evaluador. Pues yo trabajo en el colegio público y pues la coordinadora es la que siempre nos anda revisando. Yo pertenezco al 1278, entonces ella es la que me evalúa y todo. No sé si se pueda con ella. ¿Ella Aló, profe. qué título tiene? Es que no recuerdo si es solo especialista, no sé si tenga la maestría. Bueno, ustedes deben buscar maestría o doctorado. Pues Si no claro, lo está que, encuentran, Alba, míreme, yo sí, le digo, señora. si no lo encuentran, ahora le decía, a veces el título no hace la gente. Si usted ve que la persona es de confianza, que la persona trae todo este bagaje académico y le puede aportar, entonces usted va a permitir que sea su evaluadora, que le evalúe el instrumento, que se lo valide. A ver, mi profe, ella era la coordinadora del pedagógico y pues tiene bastante experiencia, pero la verdad no sé si tenga título de maestría. Entonces de pronto me puede servir porque pues también tenemos compañeras de docentes maestría, con maestría. Me tocaría ver ahí, ¿cierto, profe? Pero ahí sí le serviría. Si Mi es coordinadora, especialista también le sirve porque es que ya tiene un sí, bagaje de y, investigación. sí, ella es, mejor dicho, ella la que tiene la sede súper y nos lleva a todos bien. O sea, ella sí. Es excelente, mejor dicho, el trabajo de ella en la sede y todo, y muy organizada y todo, y ella todo lo lleva y tenemos que presentarle todo el día, por lo menos lo que nos toca entregar de evidencias y todo, le tenemos que presentar muy específico y todo en orden. Ella nos exige bastante, entonces yo pienso mi coordinadora, pues ella de pronto nos puede servir, pues la experiencia y todo, creo yo. Sí, ya ustedes miran si la persona tiene el bagaje en investigación. Sí, señora. Claro que sí. Ah, bueno, otra cosa, profe, es que estaban diciendo, mis niños todavía no salen a vacaciones, pero el martes ya iniciamos generales. Entonces, esas 2 semanas son como tan, para ellos que uno no las puede, ahí también influye mi coordinadora que son, ni tareas se les dejan a los niños estas 2 semanas que vienen porque están en generales. No sé, ahí para aplicar los instrumentos. Porque es que el instrumento, si usted consigue que este fin de semana usted lo organiza y una Ujú. persona se lo valida a usted, les puedo decir, pues por la experiencia que tengo, en media hora uno valida hasta 5 instrumentos. Ujú. Entonces, esta persona se lo puede validar la otra semana, el primer día, el martes, y usted en una tarde, en un ratico, se los puede estar aplicando a los niños y usted empezar a avanzar. Ah, Si usted bueno, tiene la profe, bueno. oportunidad de que va a tener sus muchachos ahora, es fundamental. Y la otra es que como trabajamos por áreas y o sea, el trabajo, lo que estamos haciendo lo tengo dirigido hacia el 5-1, pero entonces yo dicto en los cuartos y en los quintos me tocaría ver el día que tenga clase ahí. O sea, me toca es como buscar ese espacio pequeñito a ver si puedo hacer eso, mi profe. Claro, Sí, señora. Listo, mi profe, era eso. Muchas gracias. claro que sí. Bueno, padre, tenías una pregunta.
Profe Beatriz, muy buenas noches, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Pues aquí un poquito con una virosis, pero ahí vamos mejorando. Primera pregunta, sí, que creo que de pronto ya la respondieron, es que si es un solo evaluador, una sola persona, ¿sí? Ah, sí, por lo general Una les sola. piden, padre, Listo. por lo general se piden dos evaluadores, ¿cierto? Yo no les voy a pedir sino un evaluador. Bueno, bueno. Sí, yo creo que en eso, pues, apoyarnos mucho. Hay compañeros que han adelantado ya sus maestrías, hay otros que, pues, allí en el colegio cuento con la fortuna de tener ya 2 doctores, que puros muchachos jóvenes, y pues eso ayuda. Yo creo que entre nosotros también, de pronto, si alguno ve que necesita apoyo, parte de, nos apoyemos. Me parece a mí que como grupo de maestría también debemos apoyarnos si alguien necesita, porque a veces hay sedes pequeñas que son muy poquitos profesores, o bueno, y en eso sí apoyarnos, o lo que dice la profesora Beatriz me parece muy importante, que si uno se dice, bueno, no tengo, pronto nos colabore con alguien, pero sí, los compañeros, ya muchos, sobre todo estos maestros jóvenes, ya mayoría son con maestrías, son muy inquietos, y eso es una ganancia. Yo me uno a profe Víctor en la pregunta es, entonces, ahorita para el entregable 2 nosotros, lo que es el diagnóstico, y adelantar el diagnóstico y adelantar esos instrumentos que vamos a tener, y la validación. Creo que esto, lo que Claro, quede, padre, claro que sí. Lo que usted dice es muy bonito y me perdona que lo interrumpí, pero me gustó mucho lo de la parte de colaborarnos. Y si nosotros vemos que tenemos otra persona, así como usted dice, ya en maestría o en doctorado y que le pueda servir a un compañero, qué rico, que nosotros también lo podamos referir. Y en el caso mío también, si de pronto no encuentran, me dicen, pero no me lo dejen, por favor, para el último día. Estamos bueno, atrasados en un entregable. ¿Y cuál es ese entregable en el que estamos atrasados? El diagnóstico, porque nosotros debiéramos listo, de estar terminando este módulo, debiéramos de estarlo terminando precisamente con el diagnóstico, es decir, ya instrumentos validados, instrumentos aplicados y nosotros haciendo lectura de todos esos datos que encontramos en el diagnóstico. ¿Por qué? Para poder empezar en el siguiente módulo, que empezamos con el capítulo 6, que es la propuesta pedagógica. Entonces, por eso es que nos vamos a ayudar a avanzar lo que más podamos, cada uno de nosotros de aquí allá al 20, al 20. sí. ¿Ven? El caso, Entonces yo por eso esta semana entrante, que ya vamos a estar sin muchachos, me van a permitir que los voy a empezar a llamar. Así allá set el 14 y el 15, yo igual los voy a estar llamando y vamos a ver en las tardes, que yo creo que no va a tener que estar en mi colegio, cómo voy a llamar a los que puedan en las tardes y vamos avanzando. ¿Oyeron? Bueno, sí bueno, lo voy a dejar porque voy ya con el otro grupo, pero cualquier cosa me escriben, por favor, ¿oyeron? sí. Padre, La profesora, mejorate que así estoy yo también con esa virosis. la profesora que llegó al momentico que comenzamos fue la profesora Daniela, que no alcanzó a entrar cuando su merced nos registró a cada uno. Para Daniela registrar Escobar. a Daniela, muy Sí, bien, Padre, Dios te pague por esa ayuda. bueno, Bueno, y bueno, vamos a profe. ver cómo logramos a avanzar con los otros dos compañeros, a ver si los unimos a que salgan también bien con nosotros. ¿Listo? Bueno, Bueno, profe. descansen pues un poquito. Me alegró Bueno, mucho tenerlos gracias. esta noche. Gracias, Profe profe. Beatriz, Beatriz. muchísimas Feliz noche, gracias. profe, que esté bien.